Muy buenos días, el tema de hoy es transgresores. Vamos al libro de Proverbios capítulo 3, verso 15. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Transgresores. ¿Cuántas personas andan en caminos de perversidad, en caminos de pecado, de inmoralidad, pero también de manipulación, de robo, de hurto, de traco, de malas acciones, malas decisiones, y muchos ven que les va bien, pero es que mire, que es un ladrón, ¿cómo le va bien? Pero estos impíos andan en borracheras, andan en lujurias, son infieles, son traicioneros, ¿y por qué les va bien? Hay personas que se enfocan en ellos, pero ellos andan sin Dios, ¿y por qué se les va bien? Mire cómo prosperan. Pero ¿qué dice la palabra? Cuando vamos a la luz de las Escrituras, ellos no tienen paz, y se afanan es por conseguir, y no les importa pasar por encima de lo que quieran, lo que sean. Transgreden. ¿Y transgreden por qué? Porque ellos solamente están buscando su propio beneficio. Aquel proverbista nos dice: el buen entendimiento da gracia, y ese buen entendimiento da gracia a usted y a mí, y el entendimiento en el cual debemos ser honrados, transparentes, fieles, honestos, pero acorde a lo que nos dice las Escrituras, la palabra de Dios. Yo encontraba una persona que me decía: mi papá, mi mamá me enseñó que debo ser honesto, debo ser transparente. Nos dio unos principios, y yo esos principios los he trabajado hasta el día de hoy. No me ha ido bien en el trabajo, no me ha ido bien con las finanzas, no me ha ido bien en el negocio, pero yo sé que Dios me va a bendecir. Y es una persona que no oraba ni leía la palabra, porque tenía principios a los cuales le infundaron sus padres. Pero mire que encontremos que hay personas que inclusive conociendo del Señor transgreden. ¿Y transgreden por qué? Porque prácticamente pasan por encima de sus empleados. Hacen lo que ellos pretenden hacer, y en la iglesia o cuando buscan del Señor se hacen los santos y transgreden delante de Dios sin darse cuenta que no están haciendo las cosas bien. Por eso dice acá: más el camino de los transgresores es duro. Porque es duro, se esfuerzan y pero se trasnochan, y como algunos dicen: me toca matarme trabajando para conseguir lo que quiero. Y ustedes ven que nunca tienen paz. Sí, tienen casa, tienen apartamentos, tienen bienes, tienen propiedades, tienen negocios, pero nunca tienen paz. Entonces la transgresión de ellos es duro, ese camino que ellos llevan es duro. ¿Por qué? Porque solamente se enfocan en conseguir lo que ellos quieren, lo que ellos pretenden. Entonces no está el Señor obrando ahí. Entonces la persona empieza esperando conseguir felicidad. ¿De dónde? Del pecado. No le importa cómo conseguirlo, lo importante es lograrlo y obtenerlo. Transgresores muchas veces utilizan la mentira, engañan a la persona, son tramposos, son mentirosos, son falsos. ¿Y cómo lo logran? Solamente para obtener lo que ellos están esperando. Pero la dulzura del pecado se convierte en amargura, ya que el transgresor se da cuenta que el pecado nunca satisface su forma de querer hacer las cosas, y no tiene una felicidad permanente. Es una felicidad pasajera, una felicidad en la cual tuvo un logro, un objetivo, y como que lo logró, pero al otro día está otra vez amargado y resentido y pelea por todo. Finalmente el que se siente como Salomón, que dijo: todo es vanidad. Por eso lo dijo en Eclesiastés 2:11. Dijo Salomón: todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Por qué aflicción de espíritu? Todo es vanidad porque solamente se preocupa por lograr sus metas y sus objetivos, ¿cierto? Entonces compraron un carro de una marca tal, ya el otro mes buscan cómo cambiar ese carro por uno más lujoso, más caro. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Esforzarse el doble, y no les importa transgreder. Entonces dice vanidad, la aflicción de espíritu. Entonces una persona joven puede decir: yo voy a obtener todo el placer que pueda de la vida, pero un día se da cuenta que el pecado solo trae la miseria y la infidelidad. La infidelidad, pero también no es feliz. ¿Por qué? Porque viene la infelicidad y encuentra dolor y amargura y resentimiento, porque muchas veces se afanaba por lograr sus proyectos, sus metas, pero no logró conseguirlo. ¿Pero por qué no logró conseguirlo? Porque se preocupaba más por lo que él quería conseguir. Ya que el camino del pecador es que no es salvo, es el camino de un corazón endurecido. Muchas personas le ha hablado de pronto que ve que usted es una persona próspera, es una persona que le va muy bien en los negocios, pero es un transgresor, y usted háblele de Dios. Y usted él no le va a recibir la palabra. ¿Por qué no la va a recibir? Porque él ve que las riquezas es su Dios. Las riquezas es lo que él logra obtener, lo que logra construir, lo que él logra edificar con su esfuerzo. Puede que lo haga con trampa, con mentira, con engaño, con traición, transgrede.
las leyes, ¿cierto? Pero lo que importa es poder lograr sus objetivos, ya que un hombre escucha la palabra y es cuando el Espíritu Santo lo convence de pecado y de su necesidad de Jesús, y sus ojos se llenan de lágrimas, pero continúa en pecado. ¿Pero por qué? Porque al fin su corazón se vuelve tan duro que ya no siente la necesidad de Jesús. Es como cuando le hablamos a una persona que está pasando una necesidad, circunstancia, en las emociones, los pensamientos, pero es una persona que transgrede, es una persona que usted la ve que económicamente le va bien, pero tuvo un engaño, una traición, ¿cierto? Una infidelidad, lo abandonaron, lo traicionaron. Pero usted le habla del Señor y esa persona, viene el Espíritu Santo y lo transforma, lo renueva, pero el corazón no ha cambiado, solamente esas emociones siente el dolor porque lo traicionaron, le hicieron daño en las emociones, en el corazón, pero esa persona está dura para poder cambiar las transgresiones y prefiere seguir en lo que él sigue haciendo y cree que lo que está haciendo está bien. Por eso el camino del pecador no salvo es el camino de muerte. Esas personas que solamente se enfocan en conseguir, construir, y hemos visto muchas personas que viven sin Dios, pero solo tienen riquezas, son tan miserables que lo único que tienen es dinero, no tienen nada más, pero no tienen paz, no tienen seguridad, no tienen amor, no tienen la paz del Señor. ¿Por qué? Porque solamente viven afanados, se acuestan pensando que tienen que trabajar, tienen que producir, y al otro día se levantan pensando cómo voy a avanzar, cómo voy a evolucionar, sin importar si transgrede o no transgrede. Lo importante es lograr lo que tanto anhela y quiere. Por eso, como empezamos el tema, que los Proverbios 13 dice: el camino de los transgresores es duro. ¿Pero por qué es duro? Porque son personas que no avanzan, son personas que realmente no quieren un camino de transformación y solamente se basan en lo que ellos quieren hacer y lo que quieren lograr. Y el Señor quiere entrar en un camino de transformación en muchas personas, pero mire que no quieren salir de la transgresión. Ellos solamente quieren es vivir en sus metas, en sus anhelos, sus deseos, y sin en Dios o con Dios no les importa. Lo que les importa es lograr lo que ellos están anhelando, están esperando, y lo quieren lograr aún por encima de las otras circunstancias de las personas inclusive. Por eso el mismo Números capítulo 32 verso 23 dice: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Qué quiere decir? Que el pecado los alcanzará. Él tiene un registro completo de todos los pecados que han hecho y dicho y pensado en esta vida, Por eso la palabra de Dios le dice que el pecado los alcanzará. ¿Por qué el pecado los alcanzará? Llega un momento en que esa persona se va a sentir muy mal. De pronto viene una enfermedad, de pronto viene un mal negocio en el cual lo buscarán de pronto para mirar cómo le hacen daño. ¿Pero por qué? Porque transgreden y no les importa. Pero ¿cuántas personas también son transgresores en el corazón, las emociones? No les importa. Yo a esa persona solamente la quiero para esto, y póngale cuidado que la voy a conquistar, la voy a enamorar y voy a lograr lo que quiero con esa persona. Y hacen todo lo imposible por transgredir esa situación, y logran conquistar a esa persona, logran doblegarle las emociones y la voluntad, y tienen de obligar a esa persona a su antojo, a lo que quiere, y cuando menos se da cuenta ya no quiere más a esa persona, ya no quiere seguir y la desecha. No les importa el daño que le hagan a otras personas. ¿Cuántas veces se han venido personas a hacer daño? De pronto entran como amigos, son sutiles, son muy fáciles de llegar, son como amorosos, son comprensibles, pero resulta que por detrás tienen otra intención. No les importa transgredir a la persona, y no le importa si le haga daño o no le haga daño. Lo importante es lograr lo que está anhelando y lo que quiere tener, lo que quiere lograr. Y el Señor es lo que quiere darnos a entender a usted y a mí cómo estamos obrando. Pero ¿será que si estamos obrando bien, o de pronto estamos transgrediendo y no nos interesa? Porque lo que pasa es que yo estoy pensando en lo que yo quiero y lo que yo necesito. Pero ¿cuántas veces he luchado y ahora lo voy a hacer así porque yo creo que este es el camino perfecto? Mire lo que dice el proverbista en capítulo 14 verso 12. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No les importa una trampa, un negocio, algunos negocios ilícitos, no les importa. Lo importante es lo voy a lograr. ¿Cuántas personas viajan a otros países haciendo trampa en los papeles? Viajan de incógnito, viajan con papeles falsificados, y no les importa viajar, y en un momento dado los cogen. ¿Y por qué están otras personas viviendo en otros países, pero en las cárceles? ¿Por qué están en las cárceles y cuánto tiempo? No, pero lo encogieron, no, porque se dejó coger. Algunos dicen porque se dejó coger, porque se dejó pescar.
caen los transgresores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas dicen, pero ¿por qué los impíos prosperan y les va bien? Pero ¿cuántos hacen trampas y cuántos están pagando cárcel en otras ciudades, en otros países, lejos de su familia y no se dan cuenta que allá no están? Pero allá donde el Señor los coge y los toma, porque les manda predicadores a hablarles de la palabra. ¿Para qué? ¿Por qué usted está aquí? Porque usted es un transgresor. Primeramente es transgresor de la ley. Primeramente es un transgresor porque es un mentiroso. Primeramente es un transgresor porque hizo las cosas como a usted le pareció. Es un transgresor por tramposo, por mentiroso, por falso. Tantas situaciones, historias que hemos escuchado de cuántos transgresores, y uno dice, pero ¿por qué llegó allá? ¿Pero por qué pasó esto? Alguna vez le hablaron de Dios, pero como desecharon la palabra de Dios, el Señor los dejó que se hicieran como ellos quisieran, y por eso están pagando una condena que debían haberla evitado. Hoy le oro y le clavo, le pido al Señor que entendamos que los transgresores no son del agrado del Señor, pero si usted y yo somos rectos delante del Señor, tenemos la conquista y la victoria en Cristo Jesús.